Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Alejandro Laceli y ayer comenzamos con nuestras actualizaciones de PCR, ¿sí? Y voy a tratar por todos los medios de ir haciendo de 10 minutos, 15 minutos y subirlo, que para nosotros es lo más importante que la tenga la gente que no estuvo y la pueda volver a escuchar. Siempre hablamos que tenemos una introducción en todo esto, que es sobre los primeros socorros que vamos a utilizar, que son una responsabilidad. Esperen porque estoy haciendo un invento. Son una responsabilidad de todos los miembros del equipo, ¿sí? Y de una sociedad. El lema que tenemos que tener en cuenta es que una sociedad responsable es ayudar desinteresadamente al prójimo, ¿sí? Y es lo que tratamos de hacer con estas actualizaciones, que son gratuitas, ¿sí? Y que las hacemos entre 3 y 4 personas, las cuales nos gusta dedicarnos a esto. Siempre hablamos que los actores de esta comunidad tienen que ser personas que estén totalmente, sean desinteresadas de lo que están haciendo, ¿sí? Y preventivas en situaciones de una emergencia. Ya después vamos a hablar de lo que es una emergencia, diferencia con una urgencia, ¿sí? Y tener siempre el cuidado de estar frente a estos tipos de enfermedades, o sea, tipos de síndromes, una emergencia o una urgencia. Todas las urgencias, tanto como las emergencias, son situaciones que requieren asistencia sanitaria, ¿sí? Inmediata, que se presentan de forma repentina, y lo que sucede es que se presentan de esta manera y nosotros tenemos que automáticamente ver si es una urgencia o una emergencia, ¿sí? Y puede poner siempre en riesgo la función de un órgano o la vida, sobre todo, de las personas. Los primeros socorros son los cuidados inmediatos que brindan a una persona que resulta herida o enferma súbitamente ante una situación de emergencia. Los primeros socorros apuntados siempre lo hacen a reducir eh, al mínimo el impacto del acontecimiento sobre el estado del mismo, de la salud de la víctima, que siempre es el caso primordial. En ningún caso se reemplaza la atención médica si es necesaria, no se reemplaza, nunca. ¿Sí? Los primeros socorros bien aplicados hacen la diferencia entre una recuperación rápida del paciente, ¿sí? Y una internación prolongada quizás de ese paciente. Como en el caso de una herida maltratada que, aunque nosotros podría ser la recuperación rápida, se infectara o requiera de una intervención prolongada. O entre una discapacidad temporal o permanente. Como lo que se podría generar que se incitara en una víctima, ¿sí? Con una lesión de columna al moverse, ¿sí? Y así se dañara aún más la médula espinal. Sé que voy rápido porque son pocos los minutos que tengo para hacer, pues si no se nos va a hacer muy largas todas las conversaciones. Así que, pero en los casos, les digo, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, pero siempre están los comentarios, que lo pueden hacer tranquilamente y yo siempre los voy a tratar de responder. Lo que sucede en los casos más graves, los primeros socorros podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte de la víctima, ¿sí? Saber reanimar a alguien que no respira, saber detener una hemorragia profusa, ¿sí? Abundante, saber identificar los indicios de una enfermedad cardiovascular, son ejemplos típicos de estas circunstancias, ¿sí? Como hablamos ayer, ¿sí? No es lo mismo ataque cardíaco que RCP, ¿sí? Ayer a la noche, cuando terminé de hablar con mi equipo, después que terminamos las charlas, una de las chicas, Adriana, me dijo bien clarito: Ale, andate por el lado de la RCP porque la gente lo va a entender mucho mejor. La RCP es la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Uno está acostumbrado quizás a decirlo de otra manera, pero como lo estamos haciendo para el público general, vamos a ir con los nombres que más pueden llegar
hacerles parecido. Los primeros socorros que tenemos, siempre decimos las mismas cosas, no solo implican hacer algo por todos, ¿sí? Y sobre todo por las otras personas, sino que incluyen los cuidados que vamos a realizar, y una persona se pueden aplicar a sí misma. Mi mujer está pasando por atrás mío, va por la escalera tratando de hacer ruido, y lo más lindo que yo hago unos quilombos con la silla terrible y todo, pero bueno, es la forma que tengo, yo no tengo un centro de grabación ni nada por el estilo. Los primeros socorros no solo implican hacer algo por los otros, acuérdense que es fundamental para nosotros. La regla número 1, los primeros socorros que vamos a realizar es no causar daño, ¿sí? Y la regla número 2 es evitar el daño existente que tiene la víctima no se agrave. Siempre digo lo mismo, hay que tratar de hacer el menos daño posible para que la víctima salga lo mejor posible, ¿sí? Siempre la regla número 1 de los primeros movimientos que realizamos es no causar daño, ¿sí? Y la regla número 2, siempre evitar que el daño, acuérdense, existente sea grave. Preguntamos qué son los lugares urbanos, y los lugares urbanos son cualquier punto geográfico que está ubicado a menos de una hora de un centro asistencial o un hospital, ¿sí? La importancia de aprender socorros en lugares urbanos radica que allí es más probable que una persona se vea envuelta automáticamente en situaciones donde debe aplicarlos para otras personas, incluso para ella misma. La importancia de aprender los primeros socorros, ¿sí? Es que en muchas personas se verán alguna vez en situaciones en las que necesitarán utilizarlo, todo esto, ya sea para otros o incluso para sí mismos. Esto se debe a que la mayoría de los accidentes, lesiones o enfermedades súbitas ocurren en lugares donde inicialmente la asistencia médica no está presente. Uno de los conceptos importantes que se debe aprender es el denominado factor tiempo, es fundamental. Y en los primeros socorros se deberá automáticamente diferenciar cuáles son las lesiones y enfermedades en las que puede esperar el sistema de emergencia local y cuáles necesitarán su intervención inmediata. Generalmente la demora es la utilización, ¿sí?, de los primeros socorros que vamos a realizar. No implica un peligro inminente para la víctima, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando alguien deja de respirar o puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, ahí tenemos que actuar, ¿sí? Perdón los movimientos, pero en mi casa está llena de espirada todo, pero hay mosquitos y trato de alguna manera que algunos se vayan, porque la verdad sinceramente ya no soporto más. El factor tiempo son situaciones generalmente de obstrucciones, ¿sí? Una electrocución, un paro cardiorrespiratorio o una hemorragia grave, que ponen en peligro automáticamente la vida del paciente, ¿sí? Y lo ponen a corto plazo ese riesgo. Por eso tenemos que tener el concepto básico de la emergencia, cómo actuar, y es lo que tratamos de llegar al fin nuestro, ¿sí? Yo voy a ir siguiendo poniendo charlitas de 10 minutos, ¿sí? Porque creo que no permiten más de 10 minutos y tampoco quiero cansarlos ni nada por el estilo, pero le voy diciendo las cosas más importantes que hemos tratado en el día de ayer. Acuérdense que reconocer una situación que requiere atención, ¿sí? Atención y actuar sin demoras puede ser la diferencia en el paciente entre la vida y la muerte. Los primeros, la ley que dice, tiene leyes, los primeros socorros, ¿sí? Que después se lo vea. Pero acuérdense de esto, la ley del buen samaritano, ¿sí? Es fundamental. Luego, si tengo, no tiempo, para ustedes tengo todo el tiempo, pero en casa también existe mi familia, voy tratando de a 10 minutos ir mandando charlitas así de 10 minutos para que no tengamos problemas con el TikTok y se cortan. Les mando un abrazo gigante y acuérdense que le voy a hablar el próximo de la capacitación como protección legal, ¿sí?
Les mando un abrazo a todos.